RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Ama de Casa. Toca, siente y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Hoy 16 de noviembre ya. 16, ya cobraron ayer. ¿Qué hicieron con tanto dinero? ¿Qué hace la gente con su super sueldo en Venezuela? Es algo que deberíamos discutir alguna vez. Pero bienvenidos, aquí se habla libertad. Hoy viernes de Soy Arepita, en compañía del destacadísimo periodista Alexis Correa, que va a estar con nosotros por Soy Arepita, y en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wirit Zarcaya, en la producción, Kenjer Jaramillo, en los controles, César Arteaga, y quien les habla hoy, Víctor Maldonado. Rocío Guijarro está en trámites de viaje para aterrizar en Venezuela. Pronto estaremos juntos aquí en cabina. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Ustedes no se imaginan. Y bueno, vamos a comenzar hoy. Comencemos, Alexis, buenos días. ¿Cómo estás, Víctor? Vamos a comenzar haciendo un pase con el secretario de la Universidad de Carabobo, el doctor Pablo Aure, porque por allá ocurrieron cosas. Pablo, bienvenido, aquí se habla libertad. Hola, ¿cómo estás, Víctor y Alexis? De verdad que, bueno, primero agradecido por estar pendiente de la Universidad de Carabobo y de lo que ocurre aquí en el estado de Carabobo. Han ocurrido muchísimas cosas y muy graves las cosas que han ocurrido previo al 14, el 14 y después del 14. El 14, como podrán saber todos, se celebró una elección estudiantil que en el marco de la normalidad eso es común que se realice anualmente, unas elecciones estudiantiles donde existen comisiones electorales estudiantiles y una comisión electoral universitaria, donde no existen maquinitas, donde no existe CNE, donde la voluntad que se expresa es la que debe reflejarse, porque, bueno, son los mismos muchachos y algunos profesores que forman parte de esas subcomisiones electorales que supervisan el desarrollo del proceso. Pero quien en mala hora está aquí en el Capitolio del Estado Carabobo, se empeñó en ocupar por fuerza la universidad, promovió una plancha, una candidatura, inclusive nombró, imagínense ustedes, primera vez en la historia, en los 126 años que tiene de fundada la Universidad de Carabobo, casualmente los cumplió ayer, los 126, primera vez que un gobernador se mete tan de frente para decidir quién debe ser el presidente del FCU y quiénes deben ser los consejeros universitarios. Bueno, así las cosas. Él nombró una comisión paralela, una especie de golpe de Estado, una especie de CNE, pero ya ayer la Comisión Electoral Estudiantil, presidida por el bachiller Eduardo León, y la Comisión Electoral Universitaria, presidida por el doctor José Manuel Ortega, dieron los resultados. Los resultados fueron abrumadores a favor del sector democrático universitario. Quiero decirle a todos, miren, los profesores no tenemos plancha y mucho menos debería tener un ente foráneo a la universidad. No tenemos, porque nosotros nuestro deber es garantizar ese proceso electoral para los estudiantes, para que ellos se expresen. Ahora, la gran pregunta y la gran interrogante es cómo la Cava o cualquier persona que esté militando con Maduro puede pretender ganar una elección si, por decirte algo, la beca de un estudiante es 4 soberanos, eso equivale a $0.013. La beca de un preparador es 5 soberanos, pero es que si, eso nada más para hablar de becas, no para hablar de la diáspora estudiantil, no para hablar de la diáspora de los profesores, de los empleados o de los administrativos, o el estado de ruina en que se encuentran nuestras casas de estudio.
Bueno, ayer, el miércoles, se expresaron los estudiantes un rotundo rechazo a este modelo político. Yo le digo siempre a los trabajadores, a los empleados, obreros y docentes, miren, la lucha no puede ser solamente por sueldo, bien bueno que reclamen con su sueldo, pero es que así nos aumenten el 1000%, al día siguiente se convierte en sal y agua. La lucha de nosotros, los universitarios, debe ser contra el sistema, el modelo político que está destruyendo el país. Mientras no salgamos de la tiranía, no vamos a recuperar ninguna universidad, ninguna empresa, ninguna industria básica, nada. Entonces, por eso es que la Cava, me imagino que es un ensayo que está utilizando contra la Universidad de Carabobo para ocupar manos militares todas las casas de estudio. Pero la voz del universitario tiene que hacerse sentir. ¿Tú sabes por qué, Víctor? Porque la comunidad entera, la nacional, está esperando muchísimo de las universidades, pero es que no puede ser de otra manera, porque es que desde las universidades es de donde emergen las grandes transformaciones. Por eso le tiene miedo este régimen a la libertad, a la voz, al universitario, que siempre ha sido protestatario, siempre ha sido irreverente, y esta no va a ser la excepción, Víctor. Pablo, Alexis Correa por acá, buenos días. Yo creo que esto hay que verlo integralmente, no solo el modelo político económico, también es como el modelo de conducta. O sea, un personaje como la Cava, la manera en que se expresa en público, digamos, aquí también hay un tema de ética, de conducta humana, de decencia. ¿Tú crees que eso también estuvo en juego en estas elecciones? Sí, ya lo creo, por supuesto. Bien bueno que está diciendo eso. Fíjate que la universidad venezolana y la universidad del mundo no puede defender colores ni ideologías, es una universalidad. Lo que defiende, y eso siempre lo decimos en nuestros discursos, las autoridades, defendemos principios y valores que no están presentes en el gobierno regional ni tampoco en el gobierno nacional, por decir gobierno, que es un sistema de dominación, ¿no? Solamente basta visitar los portales Twitter, Instagram de este señor Rafael Lacava para que vean de qué manera se expresa. Sus expresiones ruborizan a un PRAN de una cárcel peligrosísima. Bueno, así se refiere de nuestra rectora magnífica, así se refiere de mí, los peores calificativos que puedan existir. Bueno, eso lo utiliza Rafael Lacava hacia las autoridades universitarias. Pero imagínense, todo el mundo vio qué ocurrió el 14. Cuando digo todo el mundo, el que estaba en la universidad y el que no estaba en la universidad, porque los videos salían todo el día. Ahora pretende. Yo estoy muy preocupado, Alexis, ¿sabes? Estoy preocupado porque él está alimentando algo que no existía en nuestras casas de estudio. Ese mismo odio que sembró Hugo Chávez y lo continuó Nicolás Maduro, ese odio de clases, de luchas entre hermanos. Bueno, está tratando Rafael Lacava de penetrarlo en la universidad. A mí me preocupa mucho lo que pueda ocurrir con los grupos estudiantiles, el afecto al régimen que es pero ampliamente minoritario, pero armado y peligroso, y apoyado por colectivos Francisco Miranda, aquí en el estado Carabobo, y nuestros muchachos cuyas banderas son la mente y la voz, y como dice nuestro himno, su escudo es el pecho y el brazo. Entonces, la irreverencia y el coraje y el ímpetu estudiantil que defienda sus espacios, pues puede convertirse en eso, y más el ingrediente ese del odio que está sembrando Lacava ahora en la Universidad de Carabobo, puede ser un caldo de cultivo para que se produzca una tragedia allí, tragedia que se pudo haber producido el 14 si no hubiésemos estado nosotros allí como guiando y tratando de calmar a nuestros muchachitos de 17, de 18 años con quienes yo estaba, porque yo estuve en el edificio de ciencia biomédica, donde estaban los cuadernos electorales de los primeros años de medicina y las carreras técnicas de ciencia de la salud. Yo veía los rostros de desespero de niños que salían del bachillerato y empezaban ahí y por primera vez se expresaban en una elección, pero el terror, y me preocupaba como papá, porque yo también tengo tres hijos que estudian en la Universidad de Carabobo, pero a la vez me preocupaba por los padres de los hijos que veían eso por las redes
y no se imaginaban el terror que estaba pasando. Sí se lo imaginaban, pero me imagino que lo magnificaban. Primero, yo tengo relacionado a la Universidad de Carabobo como 40 años, desde mi vida de estudiante y luego mi vida profesional, o sea, de profesor. Yo he visto muchas cosas en la universidad, muchas buenas, la mayoría por supuesto buenas, pero también he visto cosas malas, pero nunca había visto así de frente el terror. Eran verdaderos escuadrones terroristas de irregulares, armados, se encapuchaban, se bajaban de unas camionetas negras y una patrulla, la policía pasaba por ahí y no hacía nada. Nosotros pedimos custodia policial y custodia a la Fuerza Armada y tampoco nos brindaron la custodia y la pedimos con anticipación, es decir, todo estaba orquestado para hacer lo que hizo la Cava. Entonces ahora dice que fue Pablo Aure el que lanzó la bomba lacrimógena, fue Pablo Aure el que saboteó, fue Pablo Aure. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo puede ser eso raya en el, no sé si qué término psiquiátrico ponerle, pero eso no, miles de personas que estuvimos allí presenciaron y vieron a los funcionarios de la gobernación hacer todo lo que estaban haciendo, y sin embargo no hubo un policía, no hubo un guardia nacional, pero si tú ahora, a una Pablo, señora protestando por el gas, ahí mismo le caen guardias centenares y tal. Pablo, está absolutamente claro lo que ocurrió. Ustedes han recibido de parte de la comunidad carabobeña respaldo, han pensado en hacer un gran acto masivo de desagravio a la autonomía de la universidad, como para que el gobernador Lacava entienda que no puede entrometerse allí donde no tiene atribuciones ni nada que hacer. Y por último, ¿qué opinas sobre eso que ahora transcurre en las redes sociales? Y dice, bueno, se pudo hacer una elección en la Universidad de Carabobo, no entendemos por qué no se puede hacer una elección a nivel nacional, como convalidando el curso electoral gracias al coraje de la Universidad de Carabobo. ¿Qué opinas al respecto? No, es un discurso. Pues, imagínense, una elección nacional, ya hemos visto qué ha ocurrido en las elecciones nacionales, un CNE que es la casa del truco, un software que no se sabe cómo entran los votos ni cómo salen, ¿no? Aquí no, aquí es como que se reuniera un condominio, un grupo de personas y eligieran a sus directivos. Ellos mismos designan su comisión electoral aquí en la universidad. Por eso en ese tipo de elecciones, eso es prácticamente como a mano alzada, pues en esas elecciones sí se cree, pero en una elección nacional. Y sin embargo, fíjate tú, fue aplastante la victoria de uno de los sectores estudiantiles y no lo quiere reconocer el gobierno regional ni algunos que comulgan con la idea del gobierno regional. O sea, imagínate cómo sería a nivel nacional, donde está un plan república siguiendo órdenes de un tirano que dice que va a haber elecciones y que hay elecciones, y cuando la realidad no son elecciones sino simulaciones o adjudicaciones de cargos. O sea, ¿quién que esté pensando en Venezuela que la salida de esto y después lo que vivimos antes de ayer, que lo vivimos en carne propia, que ha podido producirse una tragedia descomunal aquí en un recinto universitario, imagínate que no podrá pasar? Bueno, ya lo hemos visto, que sacan a nuestros testigos cuando hay elecciones a nivel nacional. Está el plan República, ya no los malandros y Francisco, sino ya los tipos, los militares con fusiles, con pactos, de qué cosas, bueno, sacando a los testigos y proclamando, acompañando a Tibisay y Lucena, proclamando supuestamente o adjudicando a los ganadores. Bueno, muchísimas gracias, Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, haciendo su reseña y su crónica de lo que ocurrió en ocasión de las elecciones estudiantiles. Fuerza, Pablo, y seguimos adelante. Gracias, Víctor. Apretado abrazo para todos ustedes y quienes nos oyeron también. Bueno, y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Por muchos años hemos acompañado a la familia venezolana, cubriéndola de amor, arropando sus sueños, y eso hace que nos innovemos constantemente para fortalecer más el hogar. Cuando visites nuestras tiendas vas a querer vivir la misma energía en la tuya. En cada producto hay un pensamiento que te renovará.
como también lo hacemos a través de nuestra tienda en línea amadecasa.com o nuestras redes sociales, en donde la creatividad será tu disfrute. Bienvenido a nuestro espacio. Ama de Casa, toca, siente, vive. En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Nosotros seguimos en nuestra gran ventanilla que es Hoy Arepita, que tiene además un menú muy variado. Comencemos. Amigo Alexis. Víctor, bueno, antes que nada, por favor, para que nos sigan en redes, @soyarepita, para que vean nuestro proyecto de contar noticias de manera creativa, en lenguaje venezolano, para todos estos para ¿cuánto fue que dijo las Naciones Unidas esta semana? 5 millones de venezolanos fuera. Sí, toda esa gente, bueno, parte de nuestro esfuerzo está dirigido a ellos también, pues para que sigan leyendo de nuestra manera de decir las cosas en Venezuela en su correo electrónico. Empezamos por algo positivo, Víctor. Anoche tres Grammys latinos para Venezuela. Hay que decir que, bueno, el Grammy latino no es el Grammy, el gringo, pues, o sea, hay que darle las cosas a su puesto. Igual es un premio súper importante. Creo que de los 3 premios, para mí el más simbólico es el de Miguel Ciso, que es un cuatrista guayanés. Él de hecho hace como él hizo como una adaptación de un cuatro que es como 3 cuatros en uno. No sé si tú has visto. Es como un cuatrío. Él es su propio trío. Él hizo como un 4 adaptado, que son como 3 cuatros pegados en uno, y me parece importante que él ganó en álbum instrumental, o sea, un álbum instrumental completo hecho en 4, un instrumento tan venezolano como el 4, y que se haya impuesto anoche. Me parece que eso es muy simbólico. O sea, además es de Guataca, creo que es el primer Grammy para Guataca, que es una plataforma que cónchale, creo que hay que destacar que existe Guataca en Venezuela, una gente que ha tenido mucha constancia. Ernesto Rangel, que es su gran patrocinante también. Toda la cantidad de discos que han producido en medio de este contexto tan difícil, una plataforma para apoyar talento, música que suena venezolana, que es nuestra. Y Aquiles Báez, que también está allí en Guataca. Otra artista que ganó, Linda Briceño, ganó un premio tan importante como mejor productora. No es que hay un premio de productor y uno de productora, ella ganó todo, o sea, de mejor productora en general. Ella produjo 2 discos, uno el de ella misma y otro de otra artista que se llama MB, se me fue el nombre. Lo importante de Linda es que es una artista del sistema, del sistema de orquesta, salió de allí, pues de esa cantera, y es jazzista. Compone, canta, también toca instrumentos de viento. Un artista de verdad con una gran sensibilidad, además llevando la bandera de lo femenino, pues de lo importante que es que las mujeres se atrevan a producir también, a estar enfrente de proyectos. Y bueno, tenemos la Cenicienta, por decirlo así, o el que se nos pasó por debajo de la alfombra a muchos periodistas, incluyendo, nosotros tuvimos una colaboración de Gerardo Guarache, que es uno de nuestros principales periodistas de espectáculos en Venezuela, escribió un libro de Giordano. Él nos habló antes del viernes, él fue para Las Vegas, él nos habló de la lista de los venezolanos que estaban postulados, eran 7, y hubo uno que a todos se nos pasó debajo de la mesa, que era Juan Carlos Luce. Él fue el artista que cantó el tema de la Copa América en el 2007, la Copa América Él también cantó un tema de La Suegra, que es un tema como humorístico. Ese artista, de algún modo, a todos se nos pasó debajo de la mesa porque él no estaba postulado como cantante, sino como compositor.
Él compuso un tema llamado Quiero Tiempo, que lo cantan Juan Luis Guerra y Víctor Manuel. Entonces, bueno, se nos pasó un poco bajo la mesa y ayer lo recordamos cuando vimos que ganó el premio como compositor. Concha, le fue... ¿Y por cuál canción la ganó? Se llama Quiero Tiempo, mejor canción tropical es la categoría. Vamos a pedirle a Kenger a ver si lo consigue para oír un poquito de ese Quiero Tiempo, a ver si está por ahí por las redes. Entonces, bueno, una noticia importante. Yo, como te diría, si tuviera que destacar algo, cónchale, creo que Miguel Ciso, llevando el 4 en alto, el 4 como instrumento venezolano, además una plataforma de artistas como Guataca. Creo que eso fue un logro bien importante. No, yo celebro mucho porque además Venezuela definitivamente es una demostración, Alexia, a ver si estás de acuerdo conmigo, de que aquí, a pesar de la devastación, se siguen haciendo las cosas. Se sigue haciendo música, se sigue produciendo. A ver, esta es la canción. ¿Cómo es que se llama? Quiero Tiempo. Quiero Tiempo. Yo quiero tiempo, tiempo para estar contigo, tiempo para mis amigos, tiempo para la familia tiempo. Que yo quiero hasta que el esté gobierno. conmigo. No dejes que se te vaya, el tiempo no se regala. Bueno, exacto, muy bueno. Tiene como que sabor, ¿no? Sí, él no es el cantante, pero sí el compositor, Juan Carlos Luce. Bueno, pero si está además captado por Juan Luis Guerra, etcétera, debe ser que tiene suficiente prestigio. También tienes en la agenda el caso de la Torre Biasa. Oye, para mí es bien simbólico, Víctor. Digamos, a lo mejor a un chamo de ahora de 20 años tú le dices Biasa y bueno, le suena cualquier cosa, pero... Le suena a con Biasa. Sí, Biasa para si usted, querido radio escucha, no sabe qué fue Biasa, fue la aerolínea bandera de Venezuela, así como es, por ejemplo, decir Iberia para España, KLM, la Lufthansa para Alemania, Alitalia, TAP. Biasa fue nuestra gran aerolínea bandera, fundada en el año 1960, y de algún modo la historia de Biasa describe un poco la democracia venezolana, así como de algún modo la democracia fue languideciendo digamos, no se acometieron a tiempo las reformas dentro de nuestra democracia, lamentablemente, y caímos víctimas del populismo. De algún modo Biasa también describió un arco en descenso, con el tema del Viernes Negro, por ejemplo, fue un golpe devastador. También la crisis que hubo en los 70 con el aumento de los precios del combustible. Hubo varias mini crisis que fueron haciendo que Biasa cayera en picada. Finalmente fue comprada por Iberia, creo que terminó de liquidarla. La Torre Biasa fue sede de Biasa, pues, que está en Bellas Artes. Eso es una zona donde hay instituciones públicas, que lo que fue frente a la Defensoría del Pueblo y frente al SEGA. Y el ombligo cultural, o ya no es, pero en algún momento ese ombligo cultural tan vibrante donde estaba el Ateneo, el Teresa Carreño, los museos. Y a mí lo que me llama la atención de este caso, bueno, dos cosas. Primero, lo que es esa torre hoy, o sea, fue invadida en el año 2004 y hoy está dedicada a la Torre Biasa, la torre de una aerolínea bandera que fue la aerolínea más moderna, tenía la flota más moderna de América Latina y la principal escuela de pilotos. Era considerada una de las mejores escuelas de pilotos del mundo. Y hoy en ese edificio funciona, casi todas las familias que viven allí están dedicadas a hacer tostones. O sea, a pelar plátanos, a rebanarlos, a freírlos. Ese es digamos, la economía una de las economías más primitivas que podamos imaginar funciona hoy en la Torre Y nada de que decir de donde estaba el simulador de Biasa, ¿no? Así es. Bueno. Allí dejan muertos ahora por allí. Y bueno, Víctor, hay que decirlo, o sea, es un poco fuerte decirlo, pero hay muertes de muerte. Y creo que el mensaje que tenemos que dar como medio de comunicación es probable, por lo que ocurrió allí el lunes, tengo entendido que las autoridades, las FAES, que es un cuerpo de fuerza especial de la policía bolivariana, acudió a ese edificio como una especie como de represalia, porque las fuentes que leímos fue que hubo un policía herido y que sufrió un robo en la zona. De algún modo los policías entran allí en represalia y
hay testimonios bastantes de una posible masacre, de una presunta. Siempre, ¿sabes? Debemos usar palabras presuntas, pero todas las informaciones apuntan a que no hubo un enfrentamiento. Es probable que las personas que estaban en ese edificio y que murieron tuvieran antecedentes, Víctor, pero eso, digamos... O sea, aquí no hay pena de muerte. Y aquí debería de haber debido proceso, presunción de inocencia. Claro. Y todo eso, cuando tú llegas, allanas, disparas y preguntas después, todo eso se lo pasan realmente por el arco del triunfo, claro, porque no lo consideran. Eso es lo que deberíamos evitar, digamos. Es bastante probable que este caso se olvide porque, como te digo, hay muertes de muertes. Una cosa es que muera un chamo summa cum laude y otra cosa que muera una persona con antecedentes penales. Digamos, sabemos que son dos seres humanos distintos, pero la sociedad los juzga de manera diferente. Yo que trabajo en redes, me toca recibir mensajes tipo... delincuente muerto, delincuente que no va a hacerle más daño a la sociedad. Es decir, yo puedo entender un poco la base de esos comentarios, pero como comunicadores nuestro deber es decir que no. No, y además, efectivamente, el problema de la delincuencia no tiene que ver tanto con el potencial delincuente, sino tiene que ver con un Estado que sea capaz de combatir y de no generar los incentivos en términos de impunidad como para que el potencial delincuente se convierta en un real delincuente. Pero en todo caso, el mundo civilizado, ese que va más allá de pelar plátano y hacer tostones, es un mundo en donde uno cree que el que tuvo antecedentes pudo haber rehecho su vida. ¿Por qué no? Uno cree también que todo el mundo debe ser presumido como inocente, y en todo caso, toda la civilización se ha montado en el esfuerzo de garantizar vida y propiedad, o sea, de ir contra la arbitrariedad. Claro. Y todos estos operativos son muy arbitrarios, pero es que además, cuando uno va al Museo del Louvre, que uno ve, digamos, el gran... donde está la ley de Hammurabi, que es una especie de gran monolito. Oye, tenemos 5.000 años con un criterio mínimo de justicia, que es ojo por ojo y diente por diente. O sea, si a ti te hieren, la respuesta no puede ser no he muerto. Exactamente. Ok, no puede ser. Así es. Eso va contra el código más elemental de justicia que el hombre se ha construido, se ha provisto. Pero bueno, nosotros vamos a seguir conversando con Zoe Arepita. Hoy Alexis Correia es el que nos está acompañando, pero vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas, expresó su rechazo a los hechos violentos registrados en la Universidad de Carabobo en el marco de las elecciones estudiantiles que dejaron más de 20 heridos. Joel García, abogado del diputado Juan Requesens, cumple hoy 101 días detenido en la sede del SEBIN. Aseguró que el parlamentario está secuestrado porque no hay ninguna prueba en su contra por los presuntos delitos que se le imputan. Donde el tribunal apenas ha despachado 4 días de esos 101 días. Entonces, ese administrador de justicia dejó de ser administrador de justicia para ser un denegador de justicia. El proceso de Juan Requesens está en el limbo ahorita, por cuanto si el tribunal no da despacho, ni siquiera hemos podido conocer la acusación que pesa sobre Juan Requesens. No sabemos de qué delito fue acusado, no sabemos cuáles son los elementos de convicción que existen allí contra Juan Requesens, porque el único elemento de convicción que exhibió el Ejecutivo Nacional en boca del presidente de la República y del ministro de Comunicaciones era un video de una persona que le inculpaba a Juan Requesens sobre un trámite para pasar al vecino país de Colombia. Ese video, la defensa lo quiso incorporar, puesto que el Ministerio Público nunca habló de ese video. Lo quiso incorporar y le solicitó al Ministerio Público que incorporara esa prueba, y el Ministerio Público nos contestó en un oficio ganado de ese ente
donde nos dice que es improcedente por cuanto ese video no aporta absolutamente nada de investigación. Si ese video, que es la prueba reina que tiene el Ejecutivo Nacional, no aporta absolutamente nada, entonces Juan Requesén está secuestrado, puesto de que sobre él no pesa ningún elemento de convicción para estimar que él es autor o partícipe de ese hecho que se le imputa. Más allá de nuestras fronteras, el presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió que se acostumbró al poder y no quiere dejarlo. Y en los deportes, las selecciones de fútbol de Uruguay y Brasil revivirán una rivalidad histórica y mundial mañana en el Emirates Stadium de Londres. Y en la MotoGP, el piloto español Marc Márquez mandó en la primera sesión de pruebas libres para el Gran Premio de Valencia. Tenemos un servicio público. Para Yesenia Polar se solicitan Eutirox de 100 miligramos y fenitoína de 100 miligramos o Epamin. Quien pueda ayudarla la puede llamar al 0414-262-6963. 11:32. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. GAESPOR ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por gaesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. GAESPOR está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. GAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, nosotros seguimos en nuestra segunda parte del programa Aquí se habla libertad. Esta vez tenemos como invitado muy especial a Orlando Avendaño, periodista, escritor y columnista, autor de un libro maravilloso que yo recomiendo que todo el mundo lea, Días de Sumisión, editorial Igneo. Y bueno, nada, él tiene, digamos, desarrollando un olfato de la política interesantísimo, y últimamente Alexis ha estado escribiendo mucho sobre algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es la elipse del liderazgo, ¿no? Yo siempre lo pongo, bienvenido Avendaño, yo siempre me recuerdo mi experiencia con Daniel Santos, ¿no? Daniel Santos, el gran cantante de la Sonora Matancera, el artista que derrumbaba mujeres por donde iba pasando, que yo vi su última etapa como cantante en un bar de la Avenida Pan American de Katia. Ok, entonces claro, y un poco tiene que ver con este hecho que tú dices, bueno, a veces los héroes surgen, se derrumban y entonces uno comienza a ver la verdadera cara del fracaso. Me interesaría muchísimo conversar contigo sobre esto, pero también tú estás conversando, estás participando en un debate sobre las declaraciones del diputado Pizarro, bueno, que se declaró casi que indigente, un homeless, para todos los efectos, vive con su mamá, no tiene cómo comer, está todo fregado, etcétera, y tú le respondes con muchísima claridad. Los tiempos en donde pagaba electoralmente la autovictimización pasaron. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, yo quiero pensar que sí pasaron. No obstante, acá en Estados Unidos tenemos un fenómeno nuevo que está surgiendo, que es el de Alexandria Ocasio-Cortez. Lo único que yo creo que en el caso de Alexandria, ella
entró en el papel de víctima después de ser electa, lo que es muy, muy inteligente de su parte. Que luego de ganar dijo que ya no tenía cómo pagar la estadía en Washington. O sea, lanzó el sablazo, pues a ver quién le paga, ¿no? Me imagino que más de un lobista le habrá puesto a disposición avión privado, apartamento en Washington, etcétera, porque así son, ¿no? Seguramente. Y el caso de Alexandria es curioso porque su condición de no muy adinerada en este momento ha sido por decisión propia. Ella es egresada de, creo que universidad no sé si de Columbia o una universidad en Chicago. Tiene un título importantísimo que le podría garantizar sin duda alguna un trabajo que le dé mucha remuneración, pero ella decidió colgar el título y bueno, para poder terminar de esta forma, ¿no? Para mantener ese discurso clásico de la progresía de esa forma. Y aquí estamos viendo un ejemplo claro. De repente los contextos son completamente diferentes, imposible compararlos, pero yo me pregunto cuando veo el acto de lloriqueo de Miguel Pizarro, es con qué intención, pues, es decir, ¿qué esperaba de la gente al decir que estaba en esas condiciones? Nosotros sabemos, creo que todo el mundo sabe bien qué está pasando en Venezuela, y me parece que es un lloriqueo un poco lamentable en un contexto en el que son cientos de miles los que están muriendo de hambre. Sabemos que los diputados no todos no están en esa condición. No creo que sea genuino por parte de un diputado decir que está pasando hambre o lo que sea, que no fue lo que dijo. Lo que dijo es que él todavía vive rentado, que la mamá lo mantiene prácticamente, y que gracias a que el papá está afuera él puede comer. Bueno, pero no entendí cuál fue la intención. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando uno ve a una persona que vive alquilada, que depende de su mamá, que para tener carro se lo tiene que haber prestado a su mamá, que come completo porque su papá está afuera, y de repente tú estás en la Merced y lo ves comiendo? Sí, y después le sacaron varias fotos. Hay un profesor que yo sigo muchísimo, que es de la Católica, que se llama José Valentín, que él dijo que qué madre querría que su hija se casara con un tipo así. Entonces, al mismo tiempo uno debe hacer la pregunta, ¿qué ciudadano querría que un diputado así lo represente? O en todo caso, ¿qué tiene que ver eso con las expectativas que tienen los ciudadanos de una representación íntegra, congruente, consistente y honesta? Porque es que uno se voltea y no están. Uno se vuelve a voltear y están en un foro en Bogotá. Uno se vuelve a voltear y entonces están caminando por Central Park. Entonces uno dice, bueno, pero tan mal no les va. Yo una vez lo escribí. Estos diputados hace mucho tiempo que dicen que no les pagan un sueldo, que no tienen cómo vivir, etcétera, etcétera. Pero tú no les puedes poner un forito o una reunión en el exterior porque todos consiguen rápidamente pasaje, viático y forma. Ahí sí hay quien los patrocine. Entonces... entra la paradoja de Pizarro, que sin duda es para mantener un discurso, para mantener esta historia que lo respalde el diputado con su corazoncito socialista. Sabemos que él es admirador de Allende. Bueno, lo lleva en la piel. Sí, lo lleva en la piel, o sea, no voy a negarlo. Entonces, yo insisto, de repente él quiso ahí exponer que la situación afecta a todos, independientemente de quién sea. Pero todavía no capto con qué intención, es decir, cuál fue el motivo de ese lamento frente a toda una sociedad que realmente sí se está muriendo de hambre. Ahora, Alexis, tú tenías eso en el dossier de Soy Arepita. Estoy aquí con Alexis Correia de Soy Arepita. ¿Cómo estás? Un placer inmenso. Orlando, igual, un placer. A ver, más allá de este tema puntual de Miguel, o sea, ¿tú crees que la oposición venezolana es recuperable? O sea, ¿puede jugar todavía un papel? Bueno, tendría que jugarlo obligatoriamente, pero ¿cómo crees tú que pueda empezar la recuperación de la oposición? O sea, si uno va al termómetro de las redes, que es como lo que uno tiene más cerca, pareciera como imposible. O sea, se ha caído un descrédito casi absoluto. O sea, ¿cómo ves tú que empiece esa reconstrucción si es que va a ocurrir, pues?
Sí, a ver, con todo este debate que se ha dado en torno bueno, luego de que el arrebato de Enrique Capriles diciendo que había una secta que había que combatir dentro de la oposición, mucha gente empezó a nuevamente tratar de recuperar esa idea de que hay que forzar la unidad, hay que buscarla de cualquier forma. Y yo no lo veo necesario, y yo creo que es un poco necio insistir en ello, porque yo veo que hay dos facciones bastante claras, y una creo que está bastante unida, es decir, entre ellos, pese a que sé que hay diferencias fuertes, y creo que Víctor también puede dar testimonio de ello, no hay ataques. Creo que existe la sensatez suficiente para entender que esto es una facción y que tiene que actuar de manera sólida. Y al lado tenemos a otra facción que ha tomado una ruta completamente distinta, opuesta a la de esta. Ahora, esas dos facciones son irreconciliables. Ya a estas alturas tú no puedes juntarlas de ninguna manera. Entonces, que intentar forzar una unidad que jamás va a existir es una necedad, porque no se va a dar. Ahora sí, las oposiciones están en un momento de crisis. No sé que hay una oposición que se ha desmoronado completamente, que se ha venido abajo, pero por el otro lado creo que hay una facción que no necesariamente se ha convertido en alternativa, porque no termina de dar una propuesta, una ruta que realmente responda a la coyuntura. Pero yo creo que hay dos facciones bastante claras y son irreconciliables. Es decir, pretender ahorita que tiene que existir una unidad porque sí, no creo que eso sea sensato. Sí, yo lo he llamado, Orlando, el unanimismo impracticable. O sea, yo creo que forma parte de ese mundo de la telenovela con finales felices, pero además también forma parte de un conjunto de falacias. Que haya unidad sin propósito, sin curso estratégico, sin las metas claras, eso no conduce a ningún lado, y lo hemos visto muchísimas veces. Yo prefiero por eso la consistencia, la congruencia, el compromiso con la verdad a esa versión de Sábado Sensacional en donde todos terminan juntos cantando una cancioncita. O sea, eso yo creo que ya no tiene ningún sentido. Además de que porque ayer algunos me comentaban que, bueno, que ambos son necesarios, es decir, los que llamaron la secta y los que representan a lo opuesto. Y yo creo que no, que ambos no son necesarios, y creo que hay que dejar de ser ingenuo y comenzar a entender que de repente pudieran existir enemigos dentro de las filas, que eso pudiera ocurrir, y no, hay que dejar de insistir en que todos somos necesarios en esto, porque no. Creo que es el momento de ir depurando lo que no funciona. Y por otra parte, yo creo que la sociedad, los ciudadanos venezolanos lo han venido haciendo. Cuando tú decías, bueno, se ha desplomado una oposición y ha quedado de pie otra, eso no se derrumba solo, eso se derrumba por falta de respaldo popular. Cuando una posición como la de Capriles, que llama a combatir la secta, y recibe una respuesta tan brutal, tan terriblemente brutal en las redes sociales, uno dice, bueno, alguna vez fue, pero ya es una ficción, y también quería incorporar eso. No solo hay facciones, hay ficciones. Un nuevo tiempo que representa en este momento, no representa lo que representó. Entonces nosotros los venezolanos estamos medio atrapados en eso, de tener representantes vigentes que fueron alguna vez una cosa, pero que ya no son, y tener que cargarlos casi como un bacalao encima, ¿no? Exacto, sí, lo llevamos a cuestas, están ahí, y se creen con la autoridad de poder decidir en nombre de alguien, de algunos. Y el problema también, por ejemplo, con el hecho de los liderazgos que se desmoronan, es cuando ellos no quieren aceptar esto, quieren tratar de resguardar o de rescatar algún tipo de relevancia que tuvieron en algún momento, y que ya no pueden. Lo fantástico de la política es que es pragmática y desecha de una vez lo que no funciona. Bueno, el síndrome de Daniel Santos, ¿no? Exacto.
Exacto. Bueno, no sé si tú sabes quién es Daniel Santos, pero fue un gran cantante de bolero, ¿no? Bueno, sé de la Sonora Matancera. La Sonora Matancera, un gran cantante. Bueno, el cantante de Yo no he visto a Linda, parece mentira. Bueno, yo lo vi en Katia en mis tiempos de trabajador social por allá. Bueno, muchísimas gracias, Orlando Avendaño, periodista, autor de libros importantes, y bueno, está siguiendo de verdad con muchísimo tino la realidad política venezolana. Espero seguir conversando Víctor, contigo, Orlando. Sabes que siempre es un honor. Bueno, muchísimas gracias y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Que vivas tiempos interesantes, dice un proverbio chino. Y no podemos negar que los nuestros son tiempos interesantes de desafíos e ingenio para mantener el paso y el ánimo cada día. Ama de casa lo sabe y por eso te apoya con ideas y tips para que logres remodelar tu baño. ¿Cómo? Renovar para innovar. Olvídate de tumbar paredes, del polvo, la incomodidad y relájate con los interesantes y útiles consejos que Ama de Casa te ofrece en sus redes, en su tienda online y todas sus tiendas. También le puedes preguntar a los asesores que te dirán cómo, con un par de tips y tus toallas nuevas, puedes renovar tu baño. Ama de Casa, toca, siente, vive. El coco te beneficia ya que es antidiabético, disminuye los triglicéridos, es antimicótico, bactericida, laxante, hepatoprotector, antiparasitario, previene la osteoporosis, exfoliante, fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, nutritivo, energético, hidratante, remineralizante, refrescante, 100% natural y el aceite te ayuda a la memoria. Pídelo en cualquiera de sus presentaciones y versiones en Coco Factory, en Valencia, Maracay, La Rosaleda, en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la bomba de combustible. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros seguimos aquí con Soy Arepita, ya casi para el cierre. Quedan dos noticias que a ti te gustaría repasar. Una que tiene que ver con Armando Escanone y otra que tiene que ver con Bolsonaro. Bueno, empezamos con Bolsonaro. Me llamó la atención porque, aunque es una noticia internacional que en principio está fuera del radar de Arepita, creo que nos toca, porque si lo que dice Bolsonaro es cierto, nos habla un poco de cómo se bate el cobre con los médicos cubanos. O sea, Bolsonaro denuncia en su Twitter, no es que creamos que Bolsonaro sea santo de nuestra devoción, pero lo que él dice es llamativo. El gobierno, Bolsonaro les ofrece a estos médicos cubanos, primero que pasen como por el carril, pues, o sea, ustedes tienen que hacer un examen para ver, digamos, si tienen conocimientos de verdad, y les ofrece pagarles sueldo completo, y el Estado brasileño les pagaría sueldo completo. Y Cuba dice que no aceptamos esto y nos traemos a nuestros médicos. ¿Por qué? Porque el sueldo, el convenio que se manejaba con Cuba, con los socialistas, con Dilma, con Lula, implicaba que el sueldo de estos médicos no va a los médicos, va al Estado cubano. Entonces es curioso, o sea, hay muchas cosas que no sabemos de estos convenios con Cuba. Y es curioso cómo al final tú los medios tocas y inmediatamente entonces lo que sale es una realidad de mano de obra esclava. Y otra cosa que dijo Bolsonaro, y además que hacen su prueba técnica, vamos a ver cuánta capacidad tienen. Tampoco el régimen cubano lo permitió. Ahora, ¿cómo es posible que alguien pueda ser el abajofirmante de un régimen que utiliza a sus ciudadanos
para mercadearlos en el exterior, para el Estado cubano mantenerse? Esa es una pregunta que habría que hacerse. Yo aplaudo a Bolsonaro porque lo hizo de la mejor manera. Para los que aquí se están preguntando qué hacemos con los cubanos, paguémosles completo para que ustedes vean que inmediatamente se los lleva a Cuba, hace un puente aéreo y se los lleva. Sí. Eso es así, vamos a reconocerles el sueldo y no le paguemos nada porque eso inmediatamente desaparecen. ¿Y Escanone? Escanone, fíjate cómo llegamos a Escanone. Ayer era el natalicio de Billo, ¿no? De Billo Frometa, que falleció en 1988. Hay una canción de Billo que es Sueño Caraqueño. Él dice, no, tú la debes conocer, ¿no? Es una canción donde él va recitando varios sitios de Caracas que ya no existen. Y él habla de Perecito. Perecito en Palo Grande ya no está. Uno escucha eso y uno dice, Perecito, ¿quién es Perecito? ¿Será una persona? ¿Será Carlos Andrés Pérez? El hijo de Carlos Andrés, algo así. No, Perecito era una arepera. De hecho, era según cuenta Escanone en una tesis de grado, que eso es una de las cosas buenas de Internet. Uno a veces destaca las cosas malas de Internet, de la pornografía, etcétera, pero que, bueno, la pornografía no es mala, por cierto. Pero... No te metas con nuestro, te empiezan a insultar por las redes sociales después. Perdón. Ayer conseguimos una tesis de grado de Escanone, no es de Escanone, de un periodista que se llama Arnaldo Espinosa, que entrevista a Escanone. La tesis se llama Caracas a la carta. Y Escanone, en esa tesis de grado que está en internet, habla de Perecito. Perecito en un momento dado era prácticamente la única arepera en Caracas. Estamos hablando de años, la primera mitad del siglo XX, sí. Aunque hoy parezca que la arepera y la arepa estuvieron siempre allí, según cuenta Escanone, hubo un momento a principios del siglo que eso no era exactamente así. O sea que la arepa en un momento dado tuvo un cierto declive. O sea, no era esa cosa universal que llegó a ser, sobre todo antes de esta crisis. Hubo un momento que la arepa tuvo un bajón que no era tan popular, era una cosa como de gente muy humilde en ciertos sectores, que lo hacían las señoras en ciertos sectores, pero no era ese alimento como de que es ahora. No era de la gastronomía urbana, pues. Exactamente, no era esa cosa de esa costumbre de que vamos a la fiesta y vamos a terminar comiendo arepa. Sí, que creo que ya está un poco bueno, extinto. Es bueno saberlo porque en este momento cada día hay menos areperas en Caracas. Sí. Ahora, mira, yo quiero terminar con un comentario que hace el señor Luis Alfredo Raposo, a quien que me lo hace por Twitter, a quien yo le quiero aclarar. Miren, efectivamente Daniel Santos fue un gran cantante de música popular que tocó en la Sonora Matancera. En la medida en que se fue haciendo viejo, en algún momento yo lo vi cantando en un bar de Katia y mi reflexión fue esa: cómo un gran hombre puede terminar aquí cantando para los vecinos. Y eso siempre me llamó la atención en la medida en que el éxito es así, está y es esplendoroso, es sorprendente, es masivo y de repente terminas haciendo pequeñas cosas. Eso no le quita a Daniel Santos la grandeza como cantante y no le quita que haya sobrevivido a su propia elipse de éxito y que lo tengamos todavía en nuestra memoria y en nuestro imaginario. Señor Luis Alfredo Raposo, que es admirador de Daniel Santos, dice que él dejó un fondo en California, murió en USA y lo enterraron al lado de los grandes, que mantuvo siempre a su inmensa prole. No me refería a cuánto ganaba o cuánto perdía, sino simplemente a que el éxito es así. A veces es grandioso y a veces es pequeño. Un abrazo, señor Luis Alfredo Raposo, y le agradezco muchísimo el que usted nos esté oyendo. Bueno, y con esto terminamos. Yo creo que fue un gran viernes de arepita. Le agradezco a Alexis Correa el que me haya acompañado la hora completa. Un gran periodista, Alexis. Además es un ratón de internet. Consigue lo que nadie consigue. Si usted quiere conseguir algo en internet, les recomiendo a Alexis Correa. Y aquí se habla libertad termina. Ya me están haciendo señas en la dirección general de la estación. Jaime Nestares en la gerencia de producción. Willy Sarcaya en la producción. Kenger Jaramillo. Y en los controles César Arteaga. Aquí les habló hoy Víctor Maldonado con la gratísima compañía de Alexis Correa de @soyarepita. Busquen Soy Arepita por internet también, por Twitter. @soyarepita. Muy bien. Y nosotros nos vamos. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv.
En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Este programa fue presentado por Ama de Casa. Toca, siente y vive.